Bueno, Nil, tengo una sorpresa para vos. Yo te dije que quería traer a una colega, Qué lindo. amiga, Mm. es locutora, comunicadora social, ama los millus, ama los gatitos, es escritora también. La señora Natalia Barro, gracias por venir a estar Qué lindo, presente. gracias. Muchísimas gracias, Nati, por haberte llegado a salir de la caja y sobre todo lo que vamos a hablar con vos sobre tu experiencia de vida y sobre tu Mamma libro, mía, ¿por qué Mamma tuviste Mía. cáncer? Claro, porque cuando yo le Hermoso. hablo a Nati le digo, la propuesta es hablar de estas situaciones que nos patean el tablero, que nos sacan de la caja, y le digo, sos la especialista porque realmente, Mm. desde como yo te conozco, que nos hemos cruzado en desfiles, en eventos y hacemos la misma actividad, de repente hay situaciones en que tenés que tomar un camino para acá o para allá, y no Ujú. tenés elección. Claro. Tenés que tomar una decisión en ese momento. Y ahí es donde dije, Nati, necesitamos que nos cuentes qué ¿Cómo fue lo que fue? te... Claro, qué fue ¿Cómo lo que fue tu pasó. camino? Bueno, chicas, a ver, la verdad es que, como les conté anteriormente, yo la vi a Cari Valiori, una colega nuestra también, salir en Telecalva. Eso me impactó mucho, yo no sabía qué le pasaba. La verdad es que la calvicie femenina no es algo a lo cual uno esté acostumbrado. Me puse a averiguar y ahí me entero de que ella estaba transitando un cáncer de mama. A mí me generó algo muy fuerte verla. Yo en ese momento no supe darme cuenta a qué se debía. Yo pensé que era por una cuestión de solidaridad, ¿viste? Cuando vos decís, pobrecita, o sea, una mujer mostrarse así, qué audacia. Bueno, me generó mucha admiración y en solidaridad a ella yo fui a hacerme un control y ahí detectan de que había algo raro. Mm. Había una mancha que no tenía la forma redonda de una moneda, sino que tenía una parte que era como una media luna con los bordes bien definidos y otra parte como rugosa, ¿no? Como si Ujú. fuese una nubecita. Esa fue la información que yo recibí. De ahí, bueno, todo lo que sigue, ¿no? Punción, esperar el resultado, en el medio la vida, qué sé yo, Los chicos, viajes, a claro. visitar a mi mamá, cumpleaños de los chicos, bla, bla. Y la verdad es que yo no tuve muchas ganas de ir a buscar el estudio porque me daba mucha pereza estacionar el auto. Como te dan un código actualmente, se lo mando a mi ex marido, que es médico, le digo, che, fíjate, Claro. haceme el favor. Y él a la tarde me habla de ese mismo lunes diciéndome, mira Natalia, hay que extraer. Y yo le digo, bueno, mira, si me tienen que punzar de nuevo, que sea después del cumple de Fran, porque no, 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 me dice, hay que extraer cuanto antes. ¿Cómo extraer? Le digo, sí, Natalia, te tienen que operar, pero que me tienen que internar, ¿sí? Yo digo, "Oh, qué exagerado, o sea, ¿viste cómo son los médicos? Digo, bueno, Claro. me dice, te tiene que ver un mastólogo. ¿Un qué? Digo yo, un mastólogo. Nunca había escuchado esa profesión. Bueno, me da una lista de opciones, voy a ver este bendito mastólogo. Yo en ese momento estaba haciendo un curso de timonel en Carlos Paz. Lo googleé a él para saber quién era el que me iba a ver y como vi que era un tipo muy viajado, había estado en Italia, digo, voy a hablar de viajes, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Yo iba preparada. Me revisó y le dio unas indicaciones a la secretaria y bueno, me quedé con la secretaria, revisé un montón, o sea, me hizo un montón de preguntas, se las respondí y yo digo, ¿qué hago? ¿Para qué tanto lío? Claro. Bueno, miraba todo el consultorio, los detalles, los cuadros, ¿viste? Todo me parecía como lento. Y veo en un almanaque el título Cáncer de mama. Yo digo, ah, le digo, no, Qué no exagerado. jodan, le digo, no me van a decir que tengo cáncer de mama. Claro. Y la chica que me estaba tomando los datos no me respondió. Y ese silencio, chicas, fue un yunque Sí. que se me Sí. cayó del séptimo piso Mm. a la cabeza, me la partió en dos mitades y yo creo que desde ese momento al día de hoy mi vida nunca más fue la misma, nunca más. Yo tengo el recuerdo de ese trayecto que hice en auto
de escuchar bocinazos, ¿no? Que me pasaban, y yo aturdida completamente. Y antes de entrar a casa, escuché cómo mis chicos se reían, discutían, qué sé yo, cosas de dos adolescentes. Y dije, qué fuerte, porque yo voy a entrar y la vida de ellos tampoco va a ser la misma. Ujú. Entonces, traté de mantener la calma y dije, ¿quién soy ahora? Porque yo soy una persona muy emocional, muy emotiva en mi manera, hasta por ahí teatrera en mi manera de ser. Y de golpe se me apoderó una frialdad muy poco común en mí. Agarré una hoja y escribí todo lo que mis chicos necesitaban saber. Cuentas bancarias, número de abogados, en qué situación estábamos con la escritura del dúplex, a quién tenían que recurrir ante tal cosa. O sea, dejé todo por escrito, todo lo numérico, lo dejé escrito, lo guardé y después les expliqué. Le digo, si a mí me pasa algo, acá tienen todo. Entonces, de ahí empiezan las preguntas. Así nace esta historia. Yo creí simplemente que me iban a operar y chau, porque era muy, muy, muy pequeño lo que me encontraron, pero resultó ser que mi carcinoma, que estaba muy cerquita de la axila, se cruzó a la axila, con lo cual tuve que hacer quimioterapia. Y ahí vinieron, pero 2 baldazos de agua fría al mismo tiempo, porque el primero de ellos fue saber que me iba a quedar pelada, que iba a tener que pasar por una quimio, y la otra fue que me iban a inducir a una menopausia. Y cuando el médico me describió lo que era la menopausia, la verdad es que no sabía qué era peor. Ese fue el segundo gran impacto que tuve. Ahí sí no pude manejar, tuve que sentarme, tuve que parar en un bar a llorar. Ahí es como que asimilé realmente todo lo que me esperaba. Y ustedes me preguntarán por qué el libro. Es tanta la soledad que se pasa cuando uno va a una consulta, son tantas las horas de espera, que uno está solo con su cuerpo. Ujú. No tenés con quién charlar. Y tampoco conviene charlar mucho porque estás en un lugar en donde toda la gente está enferma, cada uno te cuenta lo suyo, Claro. ¿viste? Y yo empecé como a anotar cosas. O sea que fue en simultáneo, digamos, mientras te iban pasando estas cosas, empezaste a notar cosas que después terminan en un libro. En realidad, yo siempre voy con cosas para anotar. O sea, yo si me voy a un bar a tomar un café, siempre pido o llevo una hoja y una lapicera para lo que sea dibujar, armar un plano de una casa. A mí Mira. siempre me gustó todo eso, lo que sea, pero yo necesito Claro. papel y lápiz, lo necesito, Bien. es una necesidad mía. Siempre llevé agendas. Y en estas agendas yo iba tachando todos los planes que tenía para ese año. Digo, esto no, esto no, esto no. Entonces, necesariamente iba para atrás Mirá. en la agenda. Claro. Entonces, cada vez que me tenía que meter, por ejemplo, para hacer un centellograma, que es, te meten en como si fuese un gusano de metal enorme, Sí. y tenés que estar quietita ahí media hora. Entonces, empecé a ir para atrás en la agenda y me fui acordando, uy, cierto, en agosto hice este viaje con mi hijo. Fuimos a Chapelco. Y cuando me metieron en la máquina, fue recordar todo el viaje. Y empecé a darme cuenta que ese era un recurso que yo podía usar para todo lo que seguía. El recuerdo, Claro. el recuerdo luminoso, el recuerdo de las Sí, cosas sí, sí, lindas, sí. lo vivido. Y ahí empezó como a despertarse algo en mí que tenía que ver con la memoria, Ajá. ¿no? Yo digo, wow, cuántas cosas tenemos guardadas en nuestra memoria que fueron reales, que fueron ciertas y que en determinado momento pueden ser tu gran aliada. Porque vos viste que en esto no existen los consejos. Lo que a mí me sirve tal vez a vos no. Sí, claro. Pero lo que vos viviste y fue bueno para vos, lo va a seguir siendo. Toda la vida es bueno para Claro. vos. Entonces, Empezaste como a dejar de vivir en automático, literal, porque a veces estos recuerdos Sí. que incluso uno los da en un ejercicio, bueno, enfócate en eso que alguna vez te hizo bien para salir de tu... Vos lo tenías permanentemente a flor de piel. sí, yo venía, digamos, yo creo que nada es casual. Yo venía justo de hacer
yo ya había tomado la decisión de hace un tiempo, esto creo que me pasó en pandemia, de asumir y darme cuenta de que en realidad a mí lo que me gusta es actuar. Me fui a hacer cursos a Buenos Aires y yo ya venía trabajando mucho esta cuestión del meterme para adentro. Yo ya venía entrenada en eso. O sea que yo ya hacía un tiempo que no vivía más en piloto automático, vivía con un grado de conciencia muy alto. Pero lo que sí es cierto es que lo único que uno tiene de verdad es el pasado. Uh-huh. Y eso tiene una importancia tremenda. Entonces, a medida que fueron pasando las cosas, me empezaron a pasar cada vez cosas más fuertes, más intensas, y dije, ay, pero me acabo de acordar. Sí, yo cuando acompañé a mi exmarido a Francia, él hacía reconstrucción de mamas. Cierto, me acuerdo de esa vez que cuando fui a revelar un rollo de fotos, casi me desmayo, creía que era una pizza y era una teta abierta. Pero así, esto tanto de ir para atrás, me llevó a mi infancia, me llevó a mis abuelos, pero me llevó tan lejos, y me di cuenta de que si yo me moría, iba a morir en mí y me iba a llevar yo un montón de información que era muy valiosa para la sociedad, como leyes que no se ponen en práctica, como cirugías que acá no se practican y en otros países sí, que son muy beneficiosas. Y lo más terrible de todo, mis hijos no iban a conocer mi historia, porque ellos no conocen absolutamente nada de mi vida. Yo soy hija de padres grandes, yo me vine a los 17 años a Córdoba, entonces todo lo que corresponde a mi pasado, ellos lo ignoran. Entonces, hace poco escuché una frase muy fuerte que dice, lo que vos no cuentes de vos, otra persona lo va a contar, y desde la perspectiva de la otra persona. Mirá. Entonces es mejor que lo hagas vos. Claro. Y nada, chicas, un buen día, calva, bueno, ni hablar todo lo que significó perder el pelo, ¿no? Dije, yo no salgo más, me senté en la galería de casa y fue una catarsis. Yo no sabía que esto iba a terminar en un libro. Empecé por recordar las Navidades, empecé por recordar cosas que me parecían importantes y empezó a tomar forma de libro y me metí en unos laberintos que yo digo, Dios, de acá salgo, no sé si salgo viva, pero loca salgo seguro. En unos intríngulis importantes porque empecé a darme cuenta de que toda la historia familiar estaba trazada por las enfermedades y las decisiones que se tomaron en mi familia, todas fueron marcadas por las enfermedades. Bueno, no es casual que te hayas casado, formado familia con un médico, lo sabés, ¿no? Sí. Y capaz. Que buscaste a alguien que por las dudas te cuidara, claro. Porque... Y te digo, ¿sí? Me salió el tiro por la culata porque me terminé enfermando. Fue una relación que me hizo un daño terrible. Mirá. De hecho, yo estuve en terapia mucho tiempo. Yo tengo una enfermedad crónica que se llama cistitis intersticial, que es una cosa terrible. También se le dice síndrome de vejiga dolorosa. Después investiguen. Hablo de eso también en el libro. Sí. Y mi psicólogo me dice, es probable que esa enfermedad la hayas desarrollado de niña al ver las reacciones de tu padre y se te haya despertado en el matrimonio cuando empezaste a tener problemas con tu matrimonio. Claro. Por cierto, yo me enteré, escribiendo el libro, que la enfermedad que tenía mi papá era esquizofrenia. Yo no lo sabía, me enteré a los 50 y largos, y ahí fue otra cosa que dije, wow, nadie habla de las enfermedades mentales. Y también me hice muchas preguntas, porque cuando a mí me detectaron la cistitis intersticial, yo digo, ¿qué quilombo explicar esto? Porque es raro, no lo conoce nadie, es difícil. La gente cree que es una cistitis y no es una cistitis. Encima le pusieron mal el nombre. Pero cuando tuve cáncer, dije, esto me aliviana el camino. No sé si para bien o para mal, porque ante el cáncer la gente se para de otra forma. Sí. Con la diferencia de que tiene una prensa espantosa y todos creen que te vas a morir. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres que pasan por un cáncer de mama, si es detectado a tiempo y si esa persona hace un tratamiento, tienen una sobrevida y una sobrevida buena.
¿no? Bueno, a vos te puso en ese lugar, ese silencio de la secretaria con lo que significa la palabra cáncer. Ah, no, eso me destruyó, no jodamos. O sea, en ese momento, cuando me lo dijeron, te juro, Maya, se me congeló la sangre. Yo sentí, fue esa la sensación Hubiera física. sido más fácil decir lo que acabas de decir, que en realidad con un tratamiento a Claro. tiempo, con una detección a tiempo, tiene una buena sobrevida, quédate tranquila. Hubiera sido más sencillo decir, quédate tranquila, el médico te va a explicar. Porque hay que poner una mirada sobre eso Claro, también, sí, ¿no? sí, Porque sí, el un peso contexto, porque si no pasa esto, que te quedaste helada. Helada. literal. Y me enteré por un almanaque. De ahí que me agarré una bronca y media, porque digo, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Cómo me tengo que enterar por un almanaque? Y después hay distintas teorías. Hay médicos que te dicen, porque le digo, me dijeron lesiones, formas extrañas, que pareció una media luna. Yo me quedé con eso. sí, extraer urgente. Claro, y la palabra cáncer, ¿dónde estaba? Claro. Y está la escuelita de médicos que sostienen que decir la palabra cáncer genera un impacto tan fuerte en el paciente que prefieren no decirla y cambiarla por fisura. Bueno, Pero después no te juguemos. enterás. Claro, Entonces claro. te sentís estafada. Sí. O sea, es difícil. Yo no estoy señalando a nadie. Ujú. Lo que sí puedo decirle que cualquier persona que en algún momento de su vida recibe este diagnóstico es muy, muy fuerte. Después se pasa ese susto con el tiempo, pero en el momento el impacto es Tremendo. feroz, Ujú. feroz. Así que bueno, Yo me sí. quedé, fuiste para atrás, Sí. fuiste al pasado. ¿Y qué pasaba con los planes de futuro? ¿Cómo fuiste acomodando eso? Claro, porque en medio hay una Claro, vida también, porque claro. tenías toda una serie de cosas que tenías planeada por tu actividad profesional, por los chicos, etcétera. Vos empezaste a ir hacia el pasado para tratar también de encontrar una Respuestas, si se razón y quiere. respuestas y recursos ahí. ¿Y con los planes de futuro? No existía el futuro en ese momento. No existió. No existía. Solo dijiste momento presente. Momento presente, tenía un hijo en Irlanda, o que se iba a ir, fue justo ahí. No, el futuro no existía. Yo creo que la persona que atraviesa una quimioterapia siente que en ese momento su vida queda en pausa porque hay muchas cosas que no podés comer, porque el cansancio y la debilidad bestial que tenés en el cuerpo te hace sentir que nunca más vas a tener fuerzas, que nunca más vas a poder bailar, que nunca más... O sea, no hay forma de pensar en un futuro. Te ves completamente desfigurada. Yo una mañana me desperté roja, además de estar calva, me desperté con toda la piel roja y completamente hinchada. O sea, ¿qué futuro puedo proyectar si el espejo me devuelve esa imagen? Yo lo único que quería era que se pasaran cuanto antes esas quimios y que me empezara a crecer al menos algo de pelo. No tenía ni pestañas, ni cejas, ni nada. Y lo cuento no para generar lástima, sino para que quien quiera ver, vea que después uno se recupera. Claro. Pero que ese momento es muy difícil de atravesar y a mí me rescató una fundación, que es la Fundación Corazón de Mujer. Cari Bagliori me acercó a ellas. Yo las amo. Ellas son evangélicas, yo soy católica, y de ahí me vino otro recuerdo, porque mis padres eran de distintas religiones. O sea, chicas, cada cosa que yo tocaba a mí me llevaba al pasado. Cada cosa. Y entenderlo. Y entender Y el pasado. escuchen este dato. Sí. Datazo. En la última quimio estuve acompañada por mi sobrina Rocío Elena. Ujú. Rocío Elena es hermana de una sobrina que mataron, una sobrina mía que mataron aquí en Córdoba. Y en esas horas de espera, en la quimio, ella me cuenta que había empezado terapia. Yo la veía perfecta, pero bueno, ella me dijo que empezaba terapia y yo le pregunté el por qué. Claro. Y ella me dice, no, tía, pasa que yo cumplí la edad que tenía Mariana cuando murió. Y yo siento mucha culpa de vivir. Y yo digo, qué raro, o sea, ¿cómo una edad te puede hacer sentir eso? Me sorprendió, ¿no? Y bueno, estaba yo ahí canalizándome y le digo, Ro, ¿qué edad tenía Isabel cuando mataron a Mariana? Isabel es mi hermana. Y me dice la edad y era la misma que tenía yo cuando me detectaron el cáncer. Y fue en el mes en el que murió Mariana.
Uf. Entonces, ese dato fue como la última gotita que cayó para decir, yo esto lo tengo que contar. Y lo tengo que contar completo. Lo tengo que contar primero en primera persona, porque yo no soy psicóloga, yo no soy biodecodificadora, yo no soy médica. Soy una paciente que pasó por esto. Soy una persona que tiene una historia de vida particular como tenemos todos. Y yo creo que si uno rastrea en la propia historia personal, encuentra toda la información que necesita para saber por qué está donde está. Claro. Sin dudas. Sí, es así. Sin dudas es así. Pero qué bárbaro Sí. que pudiste hacer ese camino Sí, hacia atrás. Y aparte la posibilidad de ver, ¿no? De ir atando cabos también en esto que se va repitiendo, y sobre todo porque ese poner en claro a través de tus palabras, que también es comunicadora, ¿no? Y poder dejar eso para adelante va a abrir muchas puertas para que otros ya... Es como dejar más allanadito el camino Sí, Sí. para los que vienen. sí. Hijos, sobrinos. Sí. sí, a mí Amigos. me pareció que esto no podía contarse en redes sociales, esto no podía contarse en un programa de radio, esto tenía que ser contado en la intimidad de la lectura, Ujú. ¿no? Y es algo muy gratificante. Ah, no, bueno, si les cuento otro detalle. Yo había empezado el 2022, no, esto es muy fuerte. Yo había viajado, yo creí en un momento, dije, no, sí, me tenía que pasar, obviamente me tenía que pasar, porque alguien lo tenía que contar. Ese 2022, yo lo había iniciado yéndome a Buenos Aires a tomar unos talleres de autocasting con Eugenia Levin. Eugenia Levin es una directora de casting archifamosa, archiprestigiosa en Buenos Aires. Porque yo quería entrar en esto de la actuación, qué sé yo. Después entró en una película que se hizo en México con Es Juana Recursos Viale, Humanos. Recursos Humanos, Sí. bla, bla. Está en Prime, me parece, no sé dónde. Bueno, la cuestión es que yo era el año más feliz de mi vida. No sé si me Claro, entendés, lo sí, sí, mejor sí. del mundo. Sí. Yo quedé en contacto, viste, con la gente de allá de Buenos Aires, pito, flauta, bla. Y cuando me detectan el cáncer de mama, bueno, me comunico con, Eugenia se comunica conmigo para felicitarme por la película y le cuento, vos podés creer, Eugenia, que mirá lo que te estoy pasando por esto. Y ella me dice, mira, quédate tranquila, Nati, seguramente te van a dar tamoxifeno. Ah, le digo, ¿por qué vos tuviste una amiga? ¿Sabés de alguien? No, Nati, me dice, yo soy hija de Rosa Levin. Rosa Levin es una médica cordobesa que fue la que trajo la oncología a la Argentina. Wow. Gracias a mi madre se abrió la cátedra de oncología en medicina. ¿Qué? Le digo yo, vamos de nuevo. ¿Cómo que es cordobesa? ¿Cómo que qué sé yo? La historia de Rosa Levin, que la cuento por acá, es escalofriante porque los persiguieron, tuvieron que irse del país, les cerraron el CONICET, los perseguían por cuestiones políticas. Claro. Y lo que ha hecho esta mujer, por la salud en Argentina, es tremendo. Yo digo, bueno, doble tarea para claro. mí. Arranco el libro contando esto de que me voy a Buenos Aires y lo termino casi, que no lo termino ahí en realidad, pero digo, a ver, es mucha casualidad, además de otras, ¿viste? Era Sí. como mucho. Era como mucho. Es como que te va mostrando Hay- por acá. Hay cosas Sí. que contaste en relación a que si vos empezaste a tirar de la cuerda y te diste cuenta que toda la familia estaba atravesada por enfermedades, ¿cómo fueron esos darse cuenta? ¿Qué te fuiste dando cuenta a través de eso? En este momento creo que el libro me quedó viejo, porque no terminó con el libro. El libro se editó, tuvimos que darle marcha rápida para que saliera en octubre y coincidiera con el cáncer de Claro, mama, el el mes mes. del cáncer de mama. Abro un paréntesis acá. Como buenas locutoras, muchas veces pusimos la voz para las campañas del Sí. cáncer de mama y yo nunca leí ni dije que el cáncer de mama no duele. Mira. Sepan que el cáncer de mama no duele. Es la trampa de esta enfermedad. Claro. Siempre me hicieron decir si te pica, si te duele, si te pica, si te notas Si un te notas bultito, algo. bla, bla, bla.
pero No. la realidad es que puede pasar eso, pero lo que no dicen es que es asintomático, Claro. o sea, no duele. Claro. Entonces, ¿cuál es la trampa de esta enfermedad? Si te crece un tumor muy pegado al pulmón, puede ser que te dé un cáncer de pulmón y vos a lo Claro. mejor ni fumás, pero se originó en la mama. Mira. Claro. Entonces el control, ¿me entendés? La detección precoz es lo único, pero lo único que lo puede ver. Claro, ahí está. Y ahí hay otro tema, porque a mí al principio no me lo vieron, pero lo cuento en el libro. Lea. Bueno. Pero pará, yo me Vamos a leer el desvié. libro. Ah, no, de las enfermedades. Sí, Bueno, de la familia. bien. Todas las enfermedades que yo cuento en el libro, salvo la de mi padre, que era una enfermedad psiquiátrica, Ujú. hablo de enfermedades físicas. Ujú. Claro. ¿Sí? Yo después de escribir el libro, me di cuenta y seguí investigando y noté que la raíz de esas enfermedades que se manifestaban en lo físico venían de una familia completamente disfuncional, en donde había unos tejes y manejes, pero por favor, yo no quiero que esto suene a una crítica, ¿no? Está. Esto suena a un darse cuenta, que lo podemos hacer ahora cuando ya tenemos mucha información. Claro. Ujú. Y lo digo como mamá, porque cometí una lista de errores muy grandes. Uno aprende cosas, uno toma cosas y cree que eso es lo correcto, pero después uno aprende que se debe decir de esta manera y no de esta. ¿A qué voy? La enfermedad, me parece a mí, ¿no? Que las enfermedades físicas es cuando ya Eclosionó el sistema. eclosionó, claro, cuando colapsó, Sí, sí, sí. aparece la enfermedad física. Sí, el sistema de compensación en la Claro. familia disfuncional se desbalanceó y aparece la Exacto. biología. Exacto. Sí. Luego del libro, como te digo, pude darme cuenta de que hay otra cosa invisible, intangible, terriblemente peligrosa, ¿no? Que son las cosas que no te permiten ser vos misma. Que vos te sentís en la obligación de complacer, porque si vos no complacés y no cumplís con el deseo del otro se enferma. ¿Se entiende lo que Sí, estoy diciendo? totalmente. Tremendo, tremendo. No, y aparte tremendo. la culpa que te puede dar. Claro. ahí. Tremendo. Claro. ¿Me entendés? No, Sí. mira si haces eso. Entonces, hoy tendría que escribir otro libro. Y bueno, Totalmente. Por favor, claro. y bueno, Tal vez, no sé. pero a mí me Tal vez. gustaría profundizar en esto que acabas de decir, ¿sí? El otro se enferma cuando vos no sos complaciente con el otro, dedicado, buen chico, ¿sí? ¿Y qué te dicen las madres? Pórtate bien, que no es cualquier cosa. Es pórtate, pero bien. Es decir, sé obediente, cumplí con las normas. ¿Y vos cómo fue que te diste cuenta que esas cosas enfermaban o generaban o tenían una incidencia en lo disfuncional de tu familia? Bueno, yo hice mucha terapia a lo largo de la vida y algunas cosas me decían, pero yo no las agarraba, no me daba cuenta. O sea, En terapia, digamos, en el proceso claro, de terapia. sí. A ver, a veces vos vas a terapia porque, no sé, tenés un problema con un compañero de trabajo y no sabés cómo superarlo. Cómo lidiar con eso. cómo lidiar. Ujú. Bueno, vos vas por ese tema. Y por ahí el psicólogo te va tirando de que el origen tal vez es que... Sí. Pero vos, en ese momento tenés No, el pero vine quilombo. por esto. Sí, claro. sí, te pasa de largo. Pero una vez que solucionaste el problema, renuncié al trabajo, me saqué el problema de encima. Mentira. Sí, sí, sí. Es que uno no se da Te cuenta. llevas el problema con vos. Claro. Te lo llevas. Entonces, a mí todo esto que viví, a mí me pasó algo muy loco porque yo no quise que me vea mi mamá, por ejemplo. Yo no quise que mi mamá ni me vea calva, ni que nadie me acompañe de mi familia, Mira. pero yo la amo a mi familia. Sí, sí. No es gente mala, es gente muy buena. Pero yo en ese momento me di cuenta de que encontraba más oxígeno con otra gente. Ujú. Y ese fue un terrible dato para mí. Digo, ¿por qué pasa esto? Claro. Y me di cuenta, digo, no, pasa que yo no les quiero hacer daño. Y en este yo no les quiero hacer daño, me di cuenta de que tal vez toda la vida, sin darme cuenta, cargué con esto de que los tengo que cuidar a ellos.
Para no hacerles daño. Claro. Imagínate, yo me crié en una familia en donde tengo el recuerdo de un abuelo inválido comiendo con nosotros. Mi papá con sus ataques cada tanto y mi mamá sufriendo ante esta situación. Entonces, uno como niño, ¿en qué momento tenés derecho o sea, yo me portaba re mal, pero te quiero decir que por ahí tus deseos, o sea, es todo, cuidemos porque si no se desborda todo. Claro. Sí. Pero, a ver, aclaro, no me pegaron, no me hicieron faltar el alimento, no soy una persona castigada por la vida, pero sí, ante una situación compleja, viví caminando sobre vidrios rotos, ¿viste? A ver, si hago esto, estar siempre, hay un psicólogo que dice que uno le llama tortícolis, ¿no? Hago esto y estoy como, nadie se ofendió, nadie gritó, nadie puso mala cara, o sea, con ese miedo. Claro. Sí, Con ese miedo a que pase algo malo. Y lo pesado es que lo terminás naturalizando y lo perpetuás, ¿no? Porque recién al principio dijiste de que conectaste con eso que realmente quería hacer y te llevo a esa niña que quizás no mostraba lo que era por cuidado a otras cosas. Sí. Entonces ahora que te pasó todo esto y te parás. No, Dame el lugar es mi que momento. quiero ser yo. Es mi momento. Bueno, eso yo ya lo había empezado a hacer con estos viajes a Buenos Aires, que te digo, porque yo descubrí en pandemia, te digo, listo, ya está, se fue toda la miércoles, yo quiero ser actriz. Aparte la pandemia estuvo buena, porque con esto de que uno no veía casi nadie y uno estaba con uno mismo, no tenía más remedio que hacerte cargo y verte. Claro. Yo ya había empezado con esa. Esto fue como decir, vos me estás jodiendo, en este momento que ya salí de tantos problemas me viene a pasar esto. Bueno, sí. Pero todo ese pequeño caminito que yo hice, que me conectó con la Nati niña, que quería jugar, que quería disfrazarse, divertirse, aunque no lo crean, yo lo usé para mis quimios. Yo me disfracé, yo me pinté la cara, yo usé pelucas, yo hice humor. O sea, todo me sirvió. Entonces, por eso yo el mirar para atrás, a mí me sirvió de mucho. Y hoy lo que creo que todos hemos estado en el país de las maravillas. Todos hemos tenido ese momento de ser completamente plenos y es cuando estuvimos de niños jugando. Sí. Ahí es donde está todo. Sí. Ahí es donde éramos. Sano. El niño sano. Yo eso lo tuve. Tal vez, en mi caso, por una situación familiar complicada, lo pude experimentar más en la escuela. Claro. En la casa de amigas. Por ahí no era tan fácil. En mi casa dependía cuál era el humor de mi papá, cuál era el estado, si se podía o no se podía. No era todo el tiempo. Era a veces sí, a veces no. Entonces uno se acostumbra a eso y el problema es que en la vida después yo seguí funcionando así sin darme cuenta. Yo te mencioné en un momento que tuve un matrimonio difícil porque era una familia muy estructurada. Entonces yo no me daba cuenta, pero yo seguía jugando a eso. Yo venía acá a Multimedia, por ejemplo, y era yo, ¿me entendés? Era un aparato. Me disfrazaba, onócolo. Claro. Ahí estamos hablando del dueño del espacio. Era yo, ¿me entendés? Claro. Y yo después me iba con ese grupo familiar y yo me adaptaba. Claro. Yo me di cuenta de que yo no era yo todo el tiempo. Mamita querida, el precio que se paga por no ser uno mismo. Sí, entonces salí de la caja y ya. Y qué fuerte, ¿no? Porque no es fácil darse cuenta, también porque uno ser uno mismo, que lo ves por todos lados, destapa cosas que a veces uno prefiere que se mantengan como están, pero pasan estas cosas dolorosas en el cuerpo, ¿no? Por no darse la oportunidad a tiempo de conectar con uno mismo. No es tan fácil. Yo realmente te aplaudo porque has sido muy valiente. Sí. Y que no lo reprimas. También pasaste por un montón, tu cuerpo te lo expuso, pero esto que decís, salí de la caja, conectá con vos. Sí. Y no hay nada más cercano que uno mismo. Sí. Y digo, qué difícil tener que hacerlo lejos de tu territorio, de tu casita, de tu familia, del lugar que elegiste en su momento para desarrollarte ahí, tener tu también lugar, para tu familia. Cuidarlos. Y sí, también, ¿no? También. Pero no era ella. Claro. Y era como... Es que es o sea, yo llevaba una doble vida. Por eso, a eso hay gente que lleva doble vida. Es un problema, porque no se puede sostener. Yo llevaba una doble vida.
A mí me preguntaron mucho por mis hijos. Ujú. ¿Cómo hice yo para con mis hijos, para que ellos no se bajoneen y qué sé yo? Yo, digamos, en mi matrimonio yo funcionaba de esta manera. En las horas del día en que mi ex marido estaba trabajando, yo era yo. Y con mis hijos era la casa un despelote, Claro. ¿me entendés? Nos saltábamos arriba de la cama, viste, gato, perro. Todo. Una hora antes de que él llegara, yo ordenaba todo, bañaba a los chicos, ¿me entendés? Ahí Claro. yo Eras me la ada- esposa de él. me adaptaba, ¿me entendés? Yo lo tomaba como un gesto de amor y no creo que esté mal eso. Yo creo que eso, en Sí, cierta sí. forma, es lo que uno hace para... Pero eran como dos extremos demasiado pronunciados. Mm. Lo ideal es vivir en el equilibrio, que uno tenga la libertad de ser siempre uno. Entonces, cuando vino el divorcio, yo usé mucho el teatro. Con mis chicos hacíamos obras de teatro, jugábamos, imitábamos a los parientes, nos grabábamos. Tengo un archivo, mirá, Divino. no sabes. Para el próximo libro. Por favor. Cuando vino lo del cáncer, nosotros ya teníamos experiencia en reírnos en medio de situaciones duras. Claro. Claro. Entonces, no, cuando traje la peluca a casa, lo primero que hicieron los chicos fue ponerse la peluca, jugar, disfrazarse. Sí, Nos reímos Sí, sí, sí. mucho, la verdad es que nos reímos mucho, mucho en esa, o sea, Ese recurso de salud central, por la favor. diversión y ser uno mismo. Sí, por eso yo no lo pasaron con tanto peso, pero repito siempre, esto venía de antes. Entonces, si uno se puede permitir una pequeña reflexión, no es que cuando vos tomás contacto con vos mismo, a partir de ese momento no te pasa nada. No, eso es un No, positivismo claro. tonto. Claro, Te va a sí. pasar lo que te tenga que pasar. El tema es que vas a tener más herramientas para afrontarlo Seguro. y que no te tumbe Ujú. y que te lleve a un lugar más alto. Es Tal así. cual. Es así. Tal cual. Ay, se nos va el tiempo. Ay, por Vamos. favor. Sí. No, ver. quería preguntarte esto y quizás sea muy íntimo, pero vuelvo al punto de tu matrimonio. ¿No eras vos porque tu cárcel estaba en tu cabeza o porque no te permitían ser vos? Porque a veces pasa que puede uno tener una familia formada bien, pero esta cosa de que decías, yo ya lo vivía cuando era chica y lo trasladé en este momento, a esta edad. ¿Me explico? ¿Qué Sí. pasaba si vos te permitías ser vos? ¿El otro se podía acomodar? ¿O vos misma te encerrabas y te contabas esa historia? Vos sabés que hay una respuesta que es muy adecuada, que no solo va a servir en la entrevista, sino para quien esté escuchando y forme parte de esta entrevista. Y es que uno muchas veces se enamora o forma un vínculo muy fuerte con lo que le resulta familiar, ¿no? Entonces, para mí, era lo familiar, era lo cotidiano, hacer este doble juego. Claro. No es que el otro me atacara o me cuestionara, pero era muy cierto que el permiso de juego estaba controlado, segmentado, un poco, no tanto, ya es mucho, ya a partir de ahora no, o si nos vamos a al grupo familiar grande, el Ahí no no. es total. Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. O sea, acá el no es completo. Sí. Entonces, si vos tenés una situación de que, no sé, estás con todo ese grupo familiar una vez al año y entendés que hay normas, bueno, te no adaptás. pasa nada. El tema es cuando ese contacto es una vez por semana, 2 veces por semana, digo, se vuelve ya... Sí, te vas acorralando. Y también algo que no es menor, y acá es una responsabilidad totalmente mía, en ese momento yo trabajaba en televisión y la televisión también ejercía una presión muy fuerte. Eran épocas muy duras, ¿no? La presión por la estética, Ujú. el hacer las cosas bien, el no equivocarse, el no hacer payasadas, el no caer en lugares comunes. Había toda una estructura. Demasiada presión. Mucha. Entonces, digamos, yo realmente creo que, y acá es donde también tengo que tener cuidado, porque yo donde realmente me sentía libre y feliz era en mi casa con mis 2 hijos.
en todo lo demás yo sentí una presión muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ahora, por ejemplo, este año retomé teatro, que fue lo que quise hacer toda la vida, y fue llegar por primera vez y sentir que todos me recibían con un abrazo. Y yo ahí no tenía que fingir absolutamente nada, ni tener que recortar, ni amputarme partes mías para ser aceptada. Entonces, creo que acá también hay un mensaje, ¿no? Uno no puede ser uno mismo, tipo Rambo, solo contra el mundo. Uno debe ser uno mismo, pero también debe estar con otros que sean más o menos Uno mismo. como uno. Sí. Porque no se sale solo. Yo del cáncer no salí sola. Yo salí acompañada por un grupo, por una fundación. ¿Me entendés? En la vida necesitamos de los demás. Y es muy lindo y es hermoso, hermoso cuando uno se reencuentra con gente que nunca jamás vio en la vida. Dejaste Y de ser el decís- patito feo, Nati. Sí. Claro, viste cuando decís, dejé de sentirme sapo de otro pozo, Claro. acá puedo ser yo. Y la verdad es que yo no voy tras esto porque busquen ni fama ni plata, no, yo... Ahí viene el otro entrevista. Sí. La cortamos acá, no Sí. podemos seguir. No, le mandamos un mensajito de Sí, sí, última ya está. momento, sí, hacemos el Pobre. cierre. Nati, ha sido un placer, un gusto escucharte, ha sido maravilloso. Voy a leer tu libro. Se los además. regalo. Muchísimas Se los regalo gracias, para el muchísimas gracias. streaming. Gracias. Hermoso. Gracias. Y la verdad es Porque que, creo que nada, le- me quedaría mucho más charlando Hay con vos. mucho, quedó Hay mucho. Vos sabés que quise hacer un audiolibro. Le propuse al señor Marcos Carreño, que siempre me guía en cuestiones profesionales, y vos sabés que no pude. No pude porque me quebraba. ¿En serio? Sí. Entonces dije, no, va a ser un golpe bajo, no Claro. da. Pero el libro es muy divertido, tiene pasajes donde, bueno, qué sé yo. Con tu nota. Cuando lo lean, después me cuentan. Entonces, Gracias, Nati. gracias, Gracias a gracias, ustedes. hermosa. Muchas gracias.